Listo. Hola Carlos, muchas gracias por estar aquí. Ya puse a grabar la clase. Entonces voy a solicitarte control remoto. Sí. Entonces, de acuerdo a lo que veo aquí, el flujo de caja. ¿Tú me das control? Dice que ya. No me deja parar. Ya me dejó. Listo. Entonces, es mejor hacer todo en una hoja nueva, en una misma hoja, ¿no? Entonces, esto, control, inicio, copiar. Voy a copiar esto que tienes aquí como aquí, Sí. pegar. Listo. Entonces aquí tiene, no es necesario, si arriba ya se tiene esta información, pues no es necesario repetirlo, ¿no? Porque ahí arriba ya la tienes. Listo. Entonces dices que, ay, perdón, subí mucho. Ya, escape. Listo. Espérate que está duro. Ya. Entonces, aquí tienes unas cosas que están mal. El valor de mercado. Aquí de 11. Dice análisis de recuperación del capital de trabajo. Entonces, el valor de mercado. Tienes unas cosas que no están bien. Escape. Aquí. O de pronto yo lo. No, porque se actualiza. Este se actualiza con C13 y el C13 tiene que ir fijo. Function F4. ¿Será que así lo fijo? No, no me lo deja. Prendí bien esa función y sí, se refleja ahí un poco. No me lo deja. Ya. Si lo fija, lo que pasa es que se demora, ¿no? Espérate un minuto. C13. Ahora sí, ya ahí está fijo y lo voy a cambiar hasta aquí. Hasta ahí. Listo. Y aquí, valor de mercado, dice que se vende en un porcentaje, ¿no? Que por de 11, el valor de salvamento es esta y esta sería la recuperación, de acuerdo a eso. No sé si hay, y ahorita lo comparamos con el mío, no sé si hay recuperación de los activos se deprecian en 85% y el Sí. valor de mercado del proyecto es 7.000. Esto era que 87% es el del capital de trabajo. Entonces, hay que hacer lo mismo de recuperación del capital de trabajo. Entonces, lo voy a hacer. Aquí lo tienes al lado, mira. Ay, es que se me baja. ¿Tú le puedes parar y subir, por favor? Eso. ¿Tú le estás haciendo? Sube otro poquito más. Capital de trabajo. Eso, Está. ahí. Entonces, vamos a ver si me obedece. A ver, ahí. Análisis de la inversión, de recuperación de la inversión. Listo. Entonces son estos mismos ítems. Entonces aquí démosle copiar y los pegamos acá.
Pegar, pegar. Listo, entonces el valor de mercado vale 7.000, el valor de salvamento y ya lo tienes y los colocaste aquí. Ah, bueno, entonces sí lo habías hecho. 5.496, lo que pasa es que no estaba ahí específico la recuperación del capital de trabajo y ya te da la TIR de 27,96. Perfecto, esa es la TIR del flujo de caja libre. Ahora nos vamos con el flujo de caja de la deuda. Entonces, el capital de trabajo, lo que vamos a financiar es el 50%. Mira, esto no va. Nunca puedes hacer así una hoja de cálculo. ¿Qué quiere decir? Nunca digitas valores dentro de la celda, ¿sí? Entonces, Sí, esta lo tienes que tomar de algún lado. Entonces, por ejemplo, puedes colocar sí, aquí porcentaje de financiación. ¿Por qué? Porque yo te voy a pedir que en el parcial, específicamente, que cambies el porcentaje de financiación y pues tú ya no sabes ni dónde va metido porque está sí. con el estrés, ¿no? Entonces, todo que sea siempre referenciado, así se hace una hoja de cálculo. Listo. Gastos preoperativos, estos no van, estos no se financian, eso los voy a borrar. La tasa de interés es 20% efectiva anual. La tasa impositiva, bueno, la inflación y la TIR. Listo. Entonces, este es el valor del préstamo, tiene que estar allá, aquí, referenciado. A ver, que esté referenciado, perfecto. Y aquí hiciste la amortización, se amortiza en 4, 5 y 6, pero ahorita sí daba y yo cambié algo y lo cambió. B44 y este sería E16, dice ahí. Pues la anterior y aquí la anterior, ¿no? La anterior. Entonces ahí lo corrijo. Entonces esta es la tabla de amortización. Ahora con esta vamos a calcular el flujo de caja de la deuda. Listo. Entonces en el flujo de caja de la deuda van 4 columnas. En el flujo de caja de la deuda, pues aparte del periodo. Entonces las columnas que van son préstamo, intereses, amortización y aquí flujo de caja de la deuda. ¿Cómo son los signos de esas columnas? El préstamo es una entrada, es positivo. ¿Por qué? Sí. Porque es desde la perspectiva de quien tomó el préstamo. Entonces el banco me da la plata y para mí es una entrada. Los intereses son los pagos que se hacen, entonces son salidas, va con el signo negativo. La Sí. amortización a capital son negativos porque son pagos. Y aquí ya se hace la suma. Ah, perdón, y faltó otra columna que se llama, em, que se llama crédito tributario o ahorro en impuestos. Es lo mismo, tributario. En el libro lo llaman crédito tributario. Este suma, porque es lo que te ahorras en el pago de impuestos por estar pagando intereses. Sí. Listo. Entonces, en el préstamo solo se diligencia ese valor en el momento cero y es el valor del préstamo. Estos 13.250. Intereses se toman de la tabla de amortización y de una vez le pongo el signo, le antepongo el negativo y se toman de aquí. Ay, aquí está mal, porque aquí no hay, aquí tiene que haber pago de intereses aquí en algún momento. Fíjate yo, algo, la cuota es Es la B56 por B6. que está fijada. Voy Y a ahí está. mirar qué es B6. La voy a traer aquí para no subirme porque me empieza a tomar del pelo. B6 debería ser la tasa. Está un 0% en B6. Vamos a mirar entonces. B6. No hay No, nada. creo que hay que copiarse de la otra plantilla que no se copiaron, pues no se referenciaron. Ah, ya te entiendo. Por eso es que te da así. Ya te entendí. Entonces aquí es de... claro, como estaba fija, lo tomo así. Ya entendí. Entonces, este no sería Es B6, sino la tasa de interés.
que es B46, es este. Ay, perdón. Por B46. ¿Dónde está? Por B46 y fijamos B46. Signo pesos, enter. Listo. Y entonces aquí. Y entonces, si, como aquí te dieron la amortización, la cuota es igual a la amortización es igual a cuota menos interés. Entonces la cuota es igual a la amortización Sí. más los intereses. Entonces, en una tabla de amortización, te dan la una o la otra. Si te dicen la cuota es la misma y paga intereses y capital, la tienes que calcular con pago. Eso es lo que dice en el video. Si te dicen la amortización es igual y en tales años, la cuota es la amortización más los intereses. O sea, despejas una o la otra. ¿Qué es la amortización? Pues despejando, la amortización es igual a la cuota menos los intereses. Entonces depende. Si te dan la cuota, calculas la amortización, esta. Y si te dan la amortización, pues ya tienes los intereses y calculas la cuota. ¿Listo? Sí. Sí, ya. Entonces esta tiene que ser la suma exactamente. Perfecto. Ahí está bien. Y aquí está la amortización y ya nos da cero. Ahora sí, aquí da los intereses, los tomo, les pongo el signo, son negativos y dependen de los intereses que estén aquí. Lo otro que tomo de la tabla de amortización es la amortización a capital y también con signo negativo. Ok, sí. Y ya el crédito tributario es lo que me ahorré por pago de impuestos por tener deuda. Y entonces esto es la tasa de impuestos por el interés. Entonces, solamente aquí no puedes tener en la misma hoja tasa de impuestos abajo y tasa de impuestos arriba, porque si cambias una, no te cambia todo. ¿Mm? Entonces, esta es mejor que la tomes de arriba, de aquí, de la tasa de impuestos, listo, por los intereses. Ahí, por esto, pero te va a dar negativo, porque Se el te ocurrió la... vamos a ver, aquí, ay, sí Interés. señor, entonces no es I, sino J. Ay, está mal, sí. Perdón. Entonces es el interés por la tasa de impuestos. Pero no voy a coger esta para que nos referenciemos a lo mismo. Sí. Ahí, arriba. Listo. Y me toca fijar la tasa. Pero mira que da negativo y por definición es un ahorro tributario. Entonces aquí va negativo para que me dé positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy tomando los intereses que ya tienen el signo. ¿Se entendió? Sí, ya. Listo. Entonces le antepuse un menos. Eso fue lo que hice. Le antepuse un menos. Listo. Ah, ya. Y entonces aquí ya tengo mira, en conclusión, construyo el flujo de caja de la deuda. En el momento cero solo pongo el préstamo. Los intereses y la amortización los tomo de la tabla de amortización y van con signo negativo. Y calculo el crédito tributario como la tasa de impuestos por intereses, teniendo en cuenta que eso es un ahorro y entonces debe ir con el signo positivo. Sumo. Sí.
Ave María. Hago la suma de, esta es I52 hasta L52. Yo no sé si está escribiendo o no. Así, I52 hasta 52. Espérame lo correcto, que tiene retraso del internet. Sí, ya, ahí ya hizo la suma. De I52 sería más fácil que vinieras a la oficina. Listo. Entonces aquí arrastro. Puedes tú cogerlo y arrastrar. Es que está lento, lento. Ya. Ahí estoy arrastrando para copiar la fórmula. Listo. Perfecto. Ese es el flujo de caja de la deuda. Mira, un flujo de caja de un préstamo, si yo lo quisiera dibujar con flechitas, sería como que me entregan una plata, flecha hacia arriba, y yo tengo que hacer unos pagos por ese préstamo. Estos son los pagos que yo tengo que hacer por el préstamo. Al principio del préstamo, pago el valor de intereses que tienen un ahorro tributario, y al final del préstamo los pagos son superiores porque aparte de los intereses estoy pagando la amortización a capital. Ese es el flujo de caja de la deuda. Uno le podría calcular la TIR al flujo de caja de la deuda. La TIR. O sea, aquella tasa de interés que hace equivalente los flujos positivos con los flujos negativos, que trae el valor presente, que trae estos flujos de periodos 6, 5, 4, 3, 2 y 1, los trae a momento cero y los suma, y al sumarlos, eso les da menos 13.250. Entonces es aquella tasa de interés que hace que los flujos positivos sean iguales a los flujos negativos. Entonces, esta y otra. Listo, y cierro. Listo. Ya vamos a hacer el análisis. Ya vamos para allá. Y ahora es el flujo de caja libre, ya lo tienes arriba, ¿cierto? Lo voy a solamente a referenciar para poner uno al lado del otro y calcular el del inversionista. Entonces lo tienes aquí. Sí. Aquí. Listo. Y aquí. Voy a calcular flujo de caja del inversionista como la suma de los dos. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Es un proyecto que requiere una inversión de 28.500 dólares. 13.250 pues salen de un préstamo. Entonces, el restante, los 15.000 restantes, pues tienen que salir de parte del inversionista. ¿Sí? Sí. Para completar toda la inversión. Listo. Ya lo entendí. Listo. Siempre estas tasas se colocan con 2 decimales. Sí. Siempre. Listo. Aquí ya tienes los 3 y sobre esos son los que vamos a hacer el análisis, que fueron las preguntas que se colocaron en bloque neón. Entonces voy a ir y vamos discutiendo cada una de las preguntas. Miremos la hora. Listo. Entonces, hasta eso era lo que tocaba hacer. Eso fue lo que tus compañeros hicieron, que tienes que estudiar, cómo se hace una tabla de amortización, ¿no? Que cuáles serían para pues, que tengas mayor fluidez.
Y vamos a, yo voy a salir, ¿no? Renunciar al derecho de control remoto. Entonces ya tú manejas tu hoja de cálculo. Deja de compartir un minuto y comparto yo las preguntas y hacemos la discusión sobre esas preguntas. Entonces, regálame un minuto, voy a abrirlas. No. Entonces, voy a compartir pantalla. Entonces, estas son las preguntas. Entonces, primera pregunta. ¿Es factible realizar el proyecto, sí o no, y por qué? Para evaluar del proyecto, ¿cuál flujo de caja se toma? ¿El flujo de caja libre, el de la deuda o el del inversionista? El flujo de caja libre, El flujo de caja libre. Entonces, ¿cuántos te está dando la TIR? 13%. No, pero del flujo de caja libre, No, perdón, 27.96. 27.96. Entonces, el Sí, criterio de factibilidad TIR es igual a 27,96%. La idea es que uno compare contra la TIO y ahí te dan la TIO. ¿Cuánto te dan? Este 27, 17%. este 27,96% tiene que tener apellido. ¿Cuál es el apellido? Si es una tasa de interés, porque si no es un número. Entonces, Eh, ¿cuál sería el apellido? Hay tasas nominales, efectivas y sí, periódicas. En este caso, eh, ¿cuál sería? ¿Te acuerdas? pues sí, claro que lo recuerdo, pero pues aquí el único dato que se maneja, que es para el flujo de caja de deuda, es el efectivo anual. Sería Entonces, efectiva anual. ¿Sabes por qué? Porque los eh, flujos varían de año a año. Si yo tuviera eh, flujos semestrales, la TIR que calcule sería semestre vencido. sí, Si tuviera flujos trimestrales, sería trimestre vencido. Como tengo flujos anuales, es efectiva anual. Entonces, siempre en el parcial y donde sea, tienen que decir la TIR es lo que sea el número, efectivo anual o el apellido que corresponda. ¿Listo? sí, Jenny, La TIO es del 17%. Tú me sí, dijiste, eso es efectivo anual. Listo. Entonces, el criterio de factibilidad es si la TIR es mayor que la TIO. ¿Qué significa eso? Si yo tengo este proyecto genera una rentabilidad del 27,96%. La TIO es la tasa de interés de los proyectos convencionales, ¿cierto? Los convencionales me otorgan 17% efectivo anual. Este proyecto me otorga más, un ujú, poco más de 10 puntos porcentuales, ¿cierto? Entonces, por ende, si la TIR es mayor que la TIO, el proyecto es factible. Hola, Sebastián, ¿cierto? Este es por un lado. Sin embargo, digamos que la TIR fuera del 26%, ¿sí? La TIO fuera del 26%. El proyecto sigue siendo factible. Sin embargo, hay algunas empresas que no se van a desgastar tomando un crédito al banco, haciendo cantidad de actividades, pues para ganarse un poquito más, sin desgastarse, se pueden ganar el 26%, ¿sí? sí, En un fondo, lo que sea. Y esto, pues, un punto porcentual o yo no sé cuántos puntos lo separa, pues no vale la pena. Entonces, a veces, a pesar que el proyecto es factible porque la TIR da mayor que la TIO, las empresas no lo toman porque definen la factibilidad sobre los puntos porcentuales de más que se ganan con el proyecto. Entonces, hagamos la resta. Muéstrame el Excel. Te voy a enseñar primero cómo se restan tasas de interés.
Entonces, las tasas de interés solo aplican para tasas de interés efectivas. ¿Cómo se suman dos tasas efectivas? Primero la suma. La tasa 1 y la tasa 2 son efectivas. Entonces yo tengo 5% efectivo anual y quiero sumarle 2% efectivo anual. ¿No hago 5 más 2, 7? No, eso está mal. No se suman aditivamente. Se coge 1 más el 5% por 1 más el 2% y a eso le resto 1. Y esa es la tasa global. En el ejemplo que te di, si yo voy a sumar 1 más 5%, ¿qué es? 2% más 5%, sería así, menos 1, y eso da, ya te digo cuánto da. Sebastián, ¿cómo estás? Hola Jenny, bien, ¿y tú? Es que no encontraba el link para unirme. Ah, está en el programa. Esto da Sí, sí, 7,1%, ¿cierto? Entonces mira que no da 5 más 2, 7, da 7,1%, que es diferente a 7. ¿Listo? Esto es suma de tasas de interés. Está bien. Suma de tasas efectivas. Efectivas. Listo. Ahora aquí resta. Efectivas. Entonces voy a restar 5%, le voy a quitar 2%. No es 5 menos 2, 3%. No. Es 1 más la tasa más grande, la pongo en el numerador, dividido entre 1 más la tasa más pequeña, la pongo en el denominador, menos 1, y esa es pues la tasa o el resultado, la tasa global la llamo yo. Entonces hagamos en el ejemplo, daría 1 más 5%, menos, se dice, menos 2%, es 1 más 2%, menos 1, y eso da como resultado 1,05 entre 1,02 menos 2,9411%. Si ves que no da exactamente la resta, 5 menos 2, 3% dan por debajo de la resta. Así se restan tasas efectivas. Siendo así, comparte tú, yo dejo de compartir, comparte tú y restemos la TIR de la TIO. Entonces, Hagamos la resta. Entonces, debajo del flujo de caja libre, por ejemplo, ahí, eso, coloca ahí la TIO, pero ojo que la TIO venga referenciada. Chif igual y sí, lo que eso. tienes por allá arriba. Eso. Ujú. Entonces, Eso. Entonces, uno, colócale diferencia. Diferencia. Eso. Y haces, vas a hacer chif igual, paréntesis, 1 más, donde tienes la TIR del flujo de caja libre. Ahí la pero, tienes, en la celda N60. La TIR del flujo de caja libre. A esa le eh, voy a restar la TIR del flujo de caja libre, la siguiente. ya. Ya, esa. Dividido, cierras paréntesis, dividido, eso en la celda 60. 1 más, donde está la TIO, eso, y cierras paréntesis, menos 1. Listo, mira. Entonces, digamos que yo les digo en el parcial lo siguiente. Si el criterio de factibilidad que coloca la empresa es que la diferencia entre la TIR y la TIO sea superior a 10%, ¿el proyecto se acepta, sí o no? En este caso no. Entonces, no. Entonces, esas son las preguntas que yo hago. ¿Qué deberían hacer? La diferencia entre la TIR del flujo de caja libre y la TIO, pero la diferencia de forma correcta, o sea, como la hicimos, y contestar, no se acepta porque la diferencia entre los dos da 9,37% efectivo anual inferior al valor determinado por la entidad. También les Listo. puedo decir,
para que la diferencia sea del 10%, dado que la empresa, estamos en una época de pandemia y la empresa puede hacer una gestión con el gobierno, ¿cuánto deberían disminuir los impuestos, la tasa de impuestos, para que esa diferencia sea de 10%? Entonces, uno lo podría hacer con Solvi. Entonces, datos. Espérame. Esto. Datos. Esos son los análisis de sensibilidad que vamos a hacer mañana con el ejercicio que tienen que llevar planteado. Pero pues si no lo llevan planteado, no me puede enseñar nada, ¿no? Porque esto es ya el ejercicio con todas las cifras, empecemos a jugar y yo les pongo preguntas y ustedes empiezan a hacer cambios y empiezan a mirar cómo cambiaría la respuesta. Bueno, entonces, Sí. análisis de hipótesis, mira, te la voy a señalar aquí, esa, buscar objetivo. Entonces dice que la diferencia, donde tienes diferencia, sea 10% o 0.1, creo que no admite porcentajes, creo que toca como decimal, 0,1, eso cambiando la celda donde tengas tasa de impuestos, que la tenías arriba. Si ves por qué es Sí. importante que solamente esté referenciada esa tasa de impuestos en un solo lugar en la hoja de cálculo, en un solo lugar. Y le dices aceptar y aceptar. Aceptar. Entonces vayamos a mirar la diferencia. Ya es del 10%, ¿sí ves? La TIR dio 28,7, al restarle 17 de forma correcta da 10%, y veamos cómo cambió la tasa de impuestos. La tasa de impuestos estaba en 35%, y entonces mira que bajaría a 32,94. Sí. Entonces, la empresa debería alcanzar o llegar a una negociación con el gobierno, que en época de pandemia o en la época que dure, en el tiempo que dure el proyecto, pues se le reduzcan su tasa impositiva en tantos puntos porcentuales o que alcance al 32,94%. ¿Listo? Entonces vuelve a colocar ahí 35. 35. Y entonces comparto yo, voy a compartir yo. Esa es una de las preguntas que trae el, ay no, pero no comparto la pizarra, sino comparto la pantalla. Esa es una de las preguntas. ¿Es factible realizar el proyecto? Claramente, para factibilidad se toma el flujo de caja libre, en particular la TIR, y se compara con la TIO, o puedo hacer un poquito más elaborada la pregunta. ¿Sí? Listo. Ahora nos vamos a cuál es el costo de financiamiento después de impuestos. Entonces, costo de financiamiento después de impuestos, vamos, tú compartes, costo de financiamiento después de impuestos. Comparte, Carlos. Sí. Mira que calculamos la TIR del flujo de caja libre, ¿cierto? Sí. La TIR del flujo de caja de la deuda. La TIR Sí. del flujo de caja de la deuda. ¿Cuánto te da? La TIR, 13%. Sí, 13%. Entonces, mira tú. Voy a compartir ahora yo. Ese es el costo de financiamiento después de impuestos. Ahora sí comparto pizarra. Esto, suma de tasa efectiva, si quieres le tomas foto para que lo tengas. ¿Ya? Sí, ya lo tengo. Listo. Sí. Entonces, esto voy a borrarlo. Listo. Entonces, ¿cómo es el costo de financiamiento? ¿Cómo se calcula? Costo de financiamiento. Costo de financiamiento es igual a la tasa de interés, ahorita me dan los datos, por la tasa de interés, 20%, por 1 menos la tasa de impuestos. Sí. ¿Cierto? Entonces, este es el costo de financiamiento después de impuestos. Después de impuestos.
costo de financiamiento después de impuestos, entonces va a ser igual a, ¿cuánto es la tasa de interés del préstamo? Del 20%. 20%. Por 1 menos, ¿cuánto es la tasa de impuestos? 35%. Esto da 20% por el 65%, y el 65% del 20% es 13%. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se calcula el costo de financiamiento después de impuestos? El costo de financiamiento después de impuestos es la TIR del flujo de caja de la deuda, o es tomar la tasa de interés por 1 menos la tasa de impuestos. Así se calcula. ¿Qué quiere decir esto? Que el costo de financiamiento después de impuestos depende de la tasa de interés y de la tasa de impuestos. Entonces, si no cambia la tasa de interés ni la tasa de impuestos, pues el costo de financiamiento después de impuestos sigue siendo el mismo. ¿Mm? Sí. Listo. Esto también, si ustedes quieren probar, dejo de compartir y comparte tú, vamos a mirar el costo de financiamiento antes de impuestos. Entonces, el costo de financiamiento antes de impuestos, te pido que borres en el flujo de caja de la deuda la columna de crédito tributario, esa columna. Y ahorita le das deshacer, ¿no? Delete. Mira lo que da la TIR del flujo de caja de la deuda. 20%. La tasa de interés. Sí. Entonces, el costo de financiamiento, sin tener en cuenta los impuestos, antes de impuestos, pues es la tasa de interés que me cobran por el crédito. Sí. Y ahora dale control Z. Y teniendo en cuenta el costo de financiamiento, teniendo en cuenta los impuestos, pues es esa tasa de interés por 1 menos la tasa de impuestos. Ya. Esos son los dos conceptos. Entonces, se les pedía cuál era el costo de financiamiento. Si yo te pregunto ahora, o les pregunto Sebastián y Carlos, si yo cambiara la forma de amortizar el crédito, que ahora fuera con una cuota fija, ¿cambiaría el costo de financiamiento después de impuestos? Creo que sería igual, ¿no? Sí, No ¿Por cambia. qué? ¿Por qué no cambia, Sebastián? ¿Por qué consideras que no cambia? O sea, esa es la Porque, respuesta correcta. ¿Pero por qué? porque, porque el saldo final no se ve afectado. No, no es con el saldo. Si yo cambio la forma de pagar el crédito y no cambio la tasa de interés ni los impuestos, no se afecta el costo de financiamiento. Si yo dejo la misma tasa de interés, si cambio la tasa de interés, sí se me ve afectado el costo de financiamiento. Esas son preguntas de teoría, del parcial, ¿no? Pues porque no va a cambiar. Si cambia el flujo de caja de la deuda, cambian los valores, si me cambia la forma en que pago los intereses y como amortizo, claramente me cambia el flujo de caja de la deuda, pero no sutil. Es decir, el costo de financiamiento no cambia porque no se cambió la tasa de interés. ¿Se entendió? Sí. Listo. Sí. Siguiente pregunta, entonces sigo compartiendo yo. Me detengo y comparto yo. ¿Cuál es la TIR del flujo de caja del inversionista? 39.02. ¿Cuánto? 39, 39.02. pero eso es un número. ¿Cómo es la tasa? ¿Cuál es el apellido? Efectivo anual. Efectivo. Perfecto. Entonces miren aquí. Yo les pregunto, ¿cuánto aumenta o disminuye el costo de financiamiento después de impuestos si el crédito se paga con 6 cuotas iguales que paguen intereses y capital? Fue lo que acabamos de discutir. No, Carlos, dime, perdón. No, qué pena, Jenny, aquí. ¿Cuánto aumento disminuye? ¿cuánto aumenta o disminuye el costo de financiamiento después de impuestos si el crédito se paga ahora con esta forma de pago?
¿Cuánto aumentaría o disminuiría? Fue lo Eh, que acabamos de creo, discutir. creo que Sería igual, ¿no? disminuye, pero pues la medida sí tendría que ver. Dime, Sebastián, ahora tú, Sería igual, ¿no? no cambia. No Ujú. cambia, ¿por qué? Porque el costo de financiamiento depende de la tasa de interés y de la tasa de impuestos. Y eso no está cambiando. Está cambiando la forma de pagarlo. Entonces, Pero, por ejemplo, si se, digamos que si durante los 6 periodos se paga, se amortiza la deuda, disminuye también los intereses, o sea, la cantidad de intereses que se pagan. eso es ¿No importantísimo. varía por eso? Entonces, miremoslo en el flujo, eso que está diciendo Carlos. Entonces, dejo de compartir y tú compartes. No. Solamente para que les quede súper grabado. Mire, como esto ya está modular, ¿cierto? Esto ya está como una hoja de cálculo inteligente. Yo te voy a pedir aquí, te voy a solicitar control. ¿Listo? Sí. Espero hacerlo ahora sí más rápido. Vamos a ver si sí lo logro. Y se haga allá. ¿Sí? Entonces voy a cambiar, digamos que se amortiza en los 6 años, que ya no se amortiza en 3, sino en los 6 años. ¿Sí? Sí. Carlos, listo. Entonces se amortiza, o sea que cojo el valor a financiar y lo divido entre 6. Y esto es lo que se amortiza todos los años. Este valor. Me toca hacerlo uno a uno porque estoy aquí bajo control remoto y no y se me pone loco cuando trato de copiar. Este valor y este valor. Aquí no lo puso con todos los decimales, pero es cuestión de formato. No disminuye. Bueno, no me disminuye los decimales, pero no importa. Listo, miren, ahí ya da 0. Sé que la tabla de amortización está bien. Mira aquí el costo de financiamiento, Carlos. Sí. Lo voy a aumentar. Míralo, 13%. ¿Cambió? No. No cambió. ¿Cambió el flujo de caja del inversionista? Sí, porque los flujos cambiaron. Los flujos, mira, cambiaron, porque ahorita lo que Sí. dijiste, cambiaron los intereses y cambió la amortización, por ende los flujos cambian. Entonces, lo que sí se ve afectado es el flujo de caja del inversionista, pero no el costo de financiamiento, porque el costo de financiamiento depende de la tasa del crédito y de la tasa de impuestos. ¿Sí? ¿Queda Ya. claro? Sí. Entonces ahora sí le das control Z para tener la versión pues que tenías inicialmente. Listo. Entonces continúo compartiendo pantalla. ¿Cuál es el TIR bajo esta nueva forma de financiamiento? Por ejemplo, esta es con hacer un pago, pero esta pues la hacen de tarea, cambiando, haciendo la cuota como un pago que paga interés, CHIF igual pago, como está en el video, y cambiaría el flujo de caja de la deuda, no va a cambiar el costo de financiamiento, pero sí cambia la TIR del flujo de caja del inversionista. ¿Cuánto aumenta o disminuye el flujo de caja del inversionista? El flujo de caja, ¿cuánto aumenta? La TIR. La TIR del flujo, pues hagámoslo. Si el costo después de impuestos se paga con 6 cuotas anuales que pagan intereses respecto al que amortiza en los 3 últimos años. Listo. Entonces comparte pantalla. Ese ya es el último ejercicio de análisis. Listo. Entonces, donde tienes los 3 flujos de caja, por favor, vete hacia donde tienes esos 3. Listo. Entonces, aquí, y eso es lo que yo pido en el parcial, una situación inicial. En esta situación inicial, voy a colocar aquí como resultados de la situación inicial. Resultados
resultados ahí, situación inicial, y entonces tengo aquí TIR del flujo de caja libre, TIR del flujo de caja de la deuda y TIR del flujo de caja del inversionista. Y entonces tengo ahí los valores. Y otro, y este. Es igual. Aquí te pido ahorita ayuda para que me vuelvas esos valores, o sea, esto que no quede referenciado, sino que queden valores. Esa situación inicial la voy a colocar en valores. Listo, me la copias y la dejas en valores, no me lo dejas hacer aquí. Entonces la marcas usted eso, control C y pegar valores. No, ahí mismo. No, control Z, Ah, te paras sobre el 2796 ahí, sobre todo, marcas todo, los tres casillitas. Control Z, ahí. Marca las tres, 1, 2 y 3, baja con la flechita. No, sin arrastrar con ok, ya. sin arrastrar con el, eso, ¿sí? Y dale, control, copiar, aquí al lado, copiar. Espérate, yo te marco, anotar. Le das aquí en copiar, mira, aquí arriba, aquí, ahí, Sí, copiar. ya. Y ahora despliega, quédate ahí parado, ahí no me lo marques, y despliega este pegar, dale aquí en esta flechita, en esta. Y le dices esta opción que te estoy marcando aquí, que dice 1, 2 y 3, baja el cursor y le dices esta, mira, esta, ¿Listo? esa, dale clic ahí. Y ya párate sobre los valores Sí. y ya son valores, ya no están referenciados porque ya los copiaste como valores. ¿Listo? Esa es la Sí. situación inicial. ¿Qué nos piden? Que el crédito, ahora sí yo voy a manejar, que el crédito se pague con una cuota igual todos los 6 periodos. Entonces me voy a parar por acá a calcular la cuota como está en el video. Ay, se me desplegó eso. ¿Cómo? ¿Te paras en otra parte de la hoja de cálculo, por favor? Listo. Ahí está perfecto. Ahí. Entonces aquí voy a calcular. Parar. ¿Te paras sobre donde está el flujo de caja de la deuda, por favor? Es que me toma del pelo empezar a escribir cuando yo estoy piloteando la hoja. Ahí, muy abajo, otro poquito más arriba, ahí. Ay, Dios mío, estamos bailando. Un poquito más abajo, entonces te dejo a ti. Otro poquito más abajo para que se vea, ahí. Y párate en la celda D45. D45. 45. Yo no estoy haciendo nada. No, D45. De 45. Listo, D. vamos a ver si ahí. Vamos a ver si me Ahí deja está. cuota. No me deja escribir. ¿Tú me diste permiso? Usted está controlando, dice ahí. Aquí. Ya. Ahí. Cuota. Ya. Listo. Entonces la cuota se calcula como pago con la función pago de Excel y te pide estos tres parámetros. La tasa de interés, que es 20% efectivo anual, el número de periodos, que son 6, Sí. y el valor del préstamo, que el valor del préstamo es 13.250. Enter. Esto es lo que va a pagar de cuota, 3.984 durante, es una cuota que paga intereses y capital. Entonces la dejo aquí en forma positiva, ya le antepongo un menos y la referencio para que quede, nunca se copia en valores, siempre los datos deben quedar referenciados. Nunca digo, ay, y esta la copio en valores porque es la misma, no, porque si les piden cambiar
después alguna cosa, pues tiene que quedar ahí. Listo. Entonces la cuota ya quedó. Recuerden que si dan los intereses y la cuota, la amortización se calcula. ¿Cómo? Cuota menos intereses. Cuota, chif igual, ahí ya puse chif igual. Así, cuota. Sí. Es que tiene un lag ahí. Cuota menos interés. Menos el interés. Ya, enter. Y me copias esa formulita, por favor, hacia abajo. No referencia nada, ¿cierto? No, así copiada. no- Así como la tienes, ahí debe dar 0 al final. Miren que da, ponle 0 decimales en la última fila, en la última celda, la última. No, la de saldo final ahí. Ponle 0 decimales. Ya. Párate en esta. Eso. Eso es menos 4, o sea, eso es punto 0,00000, 11 ceros y un 4, o sea, eso es 0. ¿Sí? Entonces, si quieres le pones la que está al ladito, esta opción, para que te aparezca el 0. Ya te la marco. Esta. Dale clic ahí. Eso. Listo. Borrar todos los dibujos. Ya. Entonces, miren cómo se afecta. Esta era la situación inicial. Ya me calculó con la nueva situación, ya me automáticamente calculó el flujo de caja de la deuda. Y tengo esta nueva situación. Y la nueva situación es, TIR del flujo de caja libre. El flujo de caja libre no se ve modificado por el flujo de caja de la deuda. Es el mismo, ¿cierto? Es esta. Colócalo ahí, ayuda, allá. El costo de la deuda, como no cambió la tasa de interés ni la tasa de impuestos, tampoco se ve modificado, pero sí se modifican los flujos. Y entonces, mira que cambió, Sí. y aquí la tenemos, el flujo, la TIR del flujo de caja del inversionista. Y entonces la pregunta es, ¿cuántos puntos aún disminuyó respecto a la situación inicial? Calcula la diferencia para ver cuántos puntos disminuyó y con eso cerramos. Está bien. Sí, ya igual a... Siempre la mayor la pones en el numerador. 1 más la tasa mayor. Ok, 1 1 más más la tasa más grande, que es la del flujo de caja del inversionista, la inicial, situación inicial. O sea, el 3902. Esa no. Esa. Dividido entre 1 más la tasa del flujo de caja del inversionista nuevo. Menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si el inversionista logra con el banco mantener un pago del préstamo amortizando en el año 4, 5 y 6, tiene una mejor tasa que si le cobran una cuota que pague intereses y capital desde el comienzo. ¿Sí? ¿Se entiende, Carlos? Sí, sí. Entonces, mira. Pero curioso eso. Claro, pero ¿sabes por qué? Porque es flujo de caja. Es flujo de caja. Está pagando desde el primer periodo, Sí. le exige que pague al banco, mientras que pague al banco intereses y capital, mientras que pagando y amortizando la deuda en los últimos años, solamente los primeros 3 años paga intereses, no amortiza capital. Entonces eso le da más platica para mover. Entonces eso implica un 1,84% que se gana en rentabilidad efectiva anual. ¿Sí? Sí. Eso es. Y esos son los análisis que yo quiero que hagan. Ya hay paro de compartir.